Nos metemos en salud sexual y adolescentes. ¿Cómo trabaja OSEP con ellos? Está justamente Adriana Jacaglia con nosotros, espero estar diciéndolo bien, médica ginecóloga. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. ¿Cómo, Adriana? Buenos Buen día. Bien, muy bien. días. Bueno, hay mucho trabajo. Sabemos que OSEP Sí. lo está afrontando como corresponde porque es un tema muy importante. Los adolescentes y la educación sexual, ¿no? La educación sexual que tiene que comenzar desde la casa, desde la escuela, desde que son chicos. No hay que esperar que sean adolescentes para empezar a hacer la educación sexual. La educación sexual empieza desde que son niños. Yo a veces digo desde que nacen, ¿sí? Sí, sin dudas. Porque una cosa es la sexualidad, que la sexualidad implica desde el sexo biológico que puede tener una persona al nacer. Cuando estamos embarazadas, ¿qué nos preguntan? ¿Es varón o es nena? claro. Bueno, ahí ya empieza la sexualidad, ¿sí? El sexo biológico que nos asignan al nacer, después la identidad que va teniendo una persona, cómo se siente identificada con su cuerpo, con sus perspectivas, y ya después entramos en la sexualidad, en lo que es el sexo en sí, que tenemos que enseñarle a nuestros adolescentes a cuidarse. Y yo siempre les digo a mis pacientes que el sexo hay que tenerlo, pero hay que tenerlo en forma protegida, porque hay que disfrutarlo, pero cuidarse. Exacto. Yo imagino la cabecita llena de dudas de los adolescentes, que son, lo hemos dicho mil veces, estas personitas en construcción, ¿no? de su personalidad. ¿Y qué pasa cuando no tienen esa info que ellos necesitan, la resolución de esas dudas, ni en la casa, como decías, ni en la escuela necesariamente? Y eso es fundamental. Porque cuando tenemos miedo, tenemos vergüenza de preguntar, ahí empiezan los errores, ¿sí? Porque no llegamos a la información necesaria para no equivocarnos, ¿sí? La equivocación no es solo un embarazo no deseado, sino son enfermedades de transmisión sexual que últimamente hemos visto que han aumentado un montón. Claro. Por eso que es importante desde la escuela empezar a trabajar. Muchas veces las maestras son las que nos ayudan, la que se acerca al niño adolescente Sí. a empezar a salvar estas dudas. Muchas veces vienen al consultorio y las mamás dicen, la traigo para que le hable. Y yo adentro mío digo, yo la veo ¿De qué o por dónde 15, empiezo? media hora en un ratito y le digo, usted tiene que hablarle, usted vive con ella, sabe todas las dudas que tiene, conoce a su hija, pero lamentablemente esta situación se sigue repitiendo y es lo que tenemos que evitar. ¿Cuáles son ¿sí? las dudas más frecuentes justamente de los adolescentes? Las dudas más frecuentes empiezan desde el desarrollo. Porque no tenemos ni siquiera en la escuela esto de que nos eduquen cómo empieza a ser nuestro desarrollo. Muchas veces cuando no tenemos esta contención familiar, hasta el mismo crecimiento mamario ya empieza a asustar a las niñas. Entonces es muy importante explicarle lo que es normal en el desarrollo puberal de una niña y de un varón, los cambios que va a ir teniendo, porque cuando te avisan de antemano lo que te va a pasar, no te asusta. Exacto. Tenerlo charlado previamente, no cuando ocurre. No cuando por ocurre ejemplo, la porque primera ya te menstruación. asustaste. Bueno, Por si la ejemplo. primera menstruación no hablamos, yo siempre digo que generalmente ocurre cuando no estamos en casa. Ocurre en la escuela, en la casa de la tía, cuando los papás están separados en la casa del papá. ¿sí? Pero contar con esa información para Si la la niña contás es previamente, no te asustás. Totalmente. ¿sí? Y saber explicar cómo se van colocando las toallitas, Exacto. siempre llevar una bombachita de repuesto, porque cuando no estamos preparados y nos agarra desprevenido, bueno, Todo es eso más nos caótico, asusta. claro. Es Todo es caótico más y el caótico. recuerdo de la primera menstruación puede ser terrible si no estamos preparados. Sí, es ¿Y las verdad. enfermedades de transmisión sexual les preocupan en general a los chicos o no? ¿O es más por el embarazo que viste que por ahí tienden a irse por ese lado cuando en realidad lo otro es Exactamente. igual de importante? Igual o más de O más, o más. Siempre la consulta es para evitar un embarazo no deseado. Yo siempre que indico doble método anticonceptivo, la paciente usará el que desee utilizar, pero siempre el preservativo es fundamental. Porque ¿qué pasa? Nos confiamos del método anticonceptivo, nos olvidamos del preservativo y ahí vienen todas las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Y hay enfermedades de transmisión sexual que lamentablemente no tienen cura y tenemos que vivir para el resto de nuestra vida con esa enfermedad. ¿Los varones consultan más también? Porque a veces es más de las nenas, quizás. Los varones, te ¿Consulta digo el la varón o verdad, no? están pobres como en una nebulosa, Sí. porque la nena sabe que va a la ginecóloga, se lo Por explica, el pediatra los manda a la ginecóloga, se los explica. El varón pobre es como que se queda ahí en la nebulosa, que si el pediatra no se lo explica, pasar a un clínico, entonces yo creo que el varón tiene que ser más apoyado todavía. Y más responsable también.
Porque también, digo, de las dos partes. Las dos partes. Porque podés vos contagiar el virus a la mujer. Sí. O sea, digo, va y viene, ¿no? Sí, sí. Viceversa. Pero, Yo pero siempre hablaba vi- de este grado de información que a veces los chicos no tenemos Pero de que chicos. deberían tener y más Sí, responsabilidad claro. también de Sí, ellos sí, sí, sí. informarse. Porque- Yo siempre a mis pacientes las invito a que vengan con su pareja a la consulta. Está bueno. El tema cuando son adolescentes, porque por ahí no se animan y siendo, como decís vos, varones, hay toda una cosa cultural, que puedan por ahí acudir, no sé, hablar con Sí. el papá y también hablar con algún médico, alguien que los pueda ayudar, Exactamente. un sexólogo quizá, no sé, que Sí, los sí, oriente. todas las opciones son buenas. Yo digo que acá tenemos que estar todos involucrados. Claro. No solamente nosotros que estamos en un consultorio, Sí. sino cada persona tiene su rol, sea padre, madre, tía, amigo. Muchas veces me pasa que las mamás de los amigos le explican las cosas porque no encuentran respuestas en las casas. Sí, sí, sí. Y Claro, bueno, la ESI que claro. funciona, que sabemos que hemos avanzado con la educación sexual integral, pero que también, bueno, viene como no ayornada a los tiempos de hoy. Digo, hoy la vida va por un lado, los chicos, cómo funciona todo, y por ahí la educación sexual en las escuelas va más lento muchas veces. Y Si bien sí. está, pero bueno, por ahí ciertos padres o los mismos profesores o los mismos alumnos se sorprenden de cuando realmente, bueno, ahora hay que enseñar, ahora pasa esto. Y ¿no? lo que pasa es que también esa educación que tenemos que dar todos, tenemos que dejar nuestros prejuicios personales de lado. Porque si no, ahí vamos teniendo algunas piedras que vamos poniendo en el camino. Por ejemplo, si llega una paciente al consultorio, yo no le puedo preguntar cómo se llama tu novio, ¿sí? Totalmente. Porque las relaciones personales son distintas en cada pareja. ¿Por qué tiene que ser novio? Primero, ¿por qué Claro. tiene que ser novio? Y segundo, ¿por qué necesariamente una chica tiene que tener un novio? ¿sí? Exacto. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir flexibilizando, pero en todo sentido. Sin duda. Porque esto también le genera angustia a la paciente. El hecho de decir, y yo no sé si a mí me gustan los chicos, y me siento incómoda, y me siento rara, y me siento de otro lugar, y esto me angustia, no conocer qué me está pasando. Muchas veces tenemos esta ambigüedad sexual en los adolescentes, sobre todo en la etapa temprana de la adolescencia, esto que, y yo no sé si prefiero los chicos, si prefiero las chicas, y hay que explicarle que esto va a pasar, le va a pasar a todos, que la respuesta no la va a tener el día de mañana, que la va a ir haciendo solo la respuesta con las decisiones que vaya tomando, pero que lo importante es que se cuide y que todo lo que él decida tiene que ser para su felicidad el día de mañana. ¿Sí? No quedarnos con estos estereotipos que por ahí los traemos de la casa, que las chicas tienen que tener novios y los chicos tienen que tener novias, porque quizás lo encajonamos a nuestro hijo y no lo dejamos ser feliz después y no lo dejamos expresarse. Hay un prejuicio muy grande de los padres, Elena, que es, si yo hablo con mis hijos de sexo, les voy a anticipar el inicio de la relación sexual. Entonces muchas veces pasa que padres hablan con chicos y del hijo también dicen, papá, llegaste 2 años tarde. Sí. Porque pasa eso, que es la idea errónea. ¿Cómo combatimos o cómo le explicamos a los padres eso de que no es necesario? Yo te haría una pregunta. ¿Vos a qué edad le empezarías a hablar a tu hijo de sexo? No, en mi caso toda la vida, digamos, pero el prejuicio es ese, digamos. No, y más, Siempre llegamos- no estás al aire, Juanpi, pero le decimos lo que Sí, 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 porque comentaba. repetimos lo que decía Juan. El tema de los papás, de que creen que si hablan con los hijos de sexo, le están adelantando, lo están fogoneando a que vaya y tenga relaciones. Y sumo también, muchos papás que no se animan a decirle, ¿vos con quién salís? Por miedo a recibir una respuesta que ellos no quieren escuchar. Salgo con otro varón, salgo con otra chica. También pasa un montón esto. Claro, claro, Sí. sigue siendo un tema muy tabú. Sí, pero igualmente el hecho de que uno hable no significa de que le vas a adelantar o que le vas a fomentar a que tu hijo vaya a tener relaciones sexuales, ¿sí? La sexualidad, tengamos en cuenta que no es solo tener relaciones sexuales, sino, como en la nota anterior que estaban haciendo, la sexualidad va por todos lados y también las relaciones entre las personas, en las redes, los chicos ahora están muy conectados con esto y eso también lleva a las relaciones entre personas. Uno tiene que hablar de sexualidad, tiene que explicar cómo cuidarse y tiene que explicar las consecuencias. Si uno habla seriamente de esto, no es para que inicie sus relaciones sexuales ya, sino para que esté informado de la situación que va a pasar. Exacto. ¿sí? Y vaya perdiendo miedos, porque como todos nos hemos iniciado y tenés incertidumbre, tenés dudas, tenés miedos, bueno, es normal, ¿no? Última pregunta de También. mi parte. Como todo lo nuevo. Claro. Todo lo claro. nuevo nos da miedo, nos da incertidumbre.
¿sí? Doctora, una última pregunta de mi parte. ¿Está comprobado si en nuestra sociedad hay un despertar más prematuro, más temprano, digamos, de la sexualidad o del el uso de la sexualidad? Y en en los realidad, adolescentes? si comparamos, hay un estudio hecho que compara el inicio de relaciones sexuales de una población entre 30 y 40 años, que el inicio de relaciones sexuales de esa población es aproximadamente 17 y medio, 18 años. En la población actual de adolescentes, ¿sí?, el inicio de relaciones sexuales es aproximadamente entre los 15 y los 16 años. Así que sí hay un adelanto en el inicio de relaciones sexuales y la verdad es que yo, desde que la paciente empieza a menstruar, ya empiezo en la consulta a indagar si hay algún tipo de inicio o de riesgo, porque hay que cuidarla desde el principio. Bien. Adriana, ha sido un gusto tenerte. Gracias. Igualmente. Saludos a todo el gran equipo de OSEP. Muchas gracias. Gracias.